No sé cómo explicarlo sin que suene exagerado, pero aquella noche me encontré sentado en el suelo del pasillo, con la espalda contra la pared, respirando como si me faltara el aire y mirando fijamente la puerta del dormitorio que acababa de cerrarse detrás de Laura. No hubo gritos, no hubo portazos, no hubo ninguna escena dramática, pero algo en su mirada, justo antes de desaparecer detrás de la puerta, me golpeó más fuerte que cualquier discusión de pareja que hayamos tenido en los últimos años. Era una mezcla de cansancio, distancia y una especie de tristeza seca que no reconocí. Y lo que me descolocó no fue la expresión, sino la sensación inmediata de que yo ya no pertenecía a ese lado de la puerta. Era como si hubiese cruzado un límite invisible del que no tenía constancia hasta ese mismo segundo. Ahí estaba yo, en el suelo, con un nudo en la garganta, preguntándome por qué sentía que mi casa ya no era mi casa y por qué tenía la impresión absurda de que acababa de perder algo sin saber todavía qué era. Me quedé allí un buen rato, escuchando el silencio. Un silencio que no era normal, que no era el típico silencio de una noche de entresemana, con ella viendo una serie y yo leyendo algo en el salón. Era un silencio que pesaba, como si hubiese llenado el piso entero de Madrid. Ni siquiera sé cuánto tiempo estuve sentado antes de levantarme. Solo recuerdo que, cuando lo hice, me temblaban las piernas. Y lo peor es que no había ocurrido nada concreto. No una pelea, no una noticia, no un problema puntual. Solo esa mirada. Esa maldita mirada que me atravesó como si supiera algo que yo aún no sabía. Intenté distraerme poniéndome a recoger la cocina, aunque ya estaba limpia. Me puse a repasar mentalmente qué había pasado en los últimos días, en las últimas semanas, y nada encajaba. O mejor dicho, encajaba demasiado, pero yo no quería admitirlo. La tensión entre nosotros llevaba tiempo creciendo, pero yo había preferido atribuirlo al estrés del trabajo, a los horarios, a nuestras rutinas cada vez más separadas. A que ella llegaba tarde últimamente y yo, en lugar de preguntar, me limitaba a sentir y a hacerme el tonto. A que cada vez hablábamos menos de cosas reales. A que, cuando yo intentaba acercarme, ella ponía una distancia sutil, como si estuviera cansada incluso antes de empezar la conversación. Y ahí, apoyado en la encimera, me di cuenta de que llevaba semanas notando señales, pero no quería verlas. Lo raro es que nada de eso explicaba la sensación tan física que me atravesó cuando vi su mirada antes de cerrar la puerta. Como si hubiera un peso acumulado desde hacía meses que de pronto cayó encima de mí con una fuerza brutal. Y lo peor es que algo dentro de mí llevaba tiempo preparado para ese golpe, aunque yo me empeñara en negarlo. Como cuando notas que algo se está rompiendo por dentro pero decides apretar los dientes y seguir con tu vida, esperando que se arregle solo. Y no se arregla. Mientras recogía un plato que no necesitaba ser lavado, me sorprendí recordando un detalle absurdo: hacía 2 semanas que no cenábamos juntos ni una sola noche. Ella siempre tenía algo que hacer, alguien que ver, un proyecto atrasado, un recado urgente. Y yo, en lugar de protestar, lo aceptaba porque me daba miedo que se molestara, como si cualquier roce pudiera encender algo que no quería enfrentar. Esto no lo dije nunca en voz alta, pero la verdad es que llevaba meses caminando sobre huevos sin saber por qué. Un día me di cuenta de que me esforzaba demasiado para que ella estuviera de buen humor, como si dependiera de mí mantener un equilibrio frágil que ya estaba roto sin que yo lo supiera. Cuando finalmente me animé a ir al dormitorio, no para hablar, solo para decirle buenas noches, encontré la luz apagada y su respiración fingida. Era la respiración que ponía cuando no quería hablar conmigo. No sé cuántas veces la había escuchado últimamente. Me quedé quieto en la puerta, sin atreverme a entrar, y pensé en lo ridículo que era sentirme un intruso en mi propia habitación. Al final terminé durmiendo en el sofá, más por no incomodarla que por otra cosa. Me tumbé allí, mirando el techo, sin poder dejar de pensar en cómo habíamos llegado a ese punto sin darnos cuenta. Yo siempre había sido de intentar arreglar las cosas hablando,
pero aquella noche ni siquiera sabía que tenía que arreglar. Solo sabía que algo se había roto hace tiempo y que yo había ido ignorando las grietas. Pensé en los fines de semana que cada uno pasaba por su lado. En las conversaciones que ya no teníamos. En mis intentos de proponer planes que ella rechazaba con excusas que ya me había aprendido de memoria. Y pensé también en cómo últimamente mi presencia parecía molestarle, aunque ella lo negara con una sonrisa falsa que me dolía más que cualquier reproche. A medida que avanzaba la noche, la sensación de ahogo se hizo más fuerte. No porque supiera lo que pasaba, sino precisamente porque no lo sabía. Me dio miedo aceptar que quizá ya no formaba parte de su vida de la manera en que yo creía. Que quizá ella había cambiado de forma silenciosa, sin que yo me enterara. Y que tal vez yo había sido demasiado confiado, demasiado cómodo, demasiado ingenuo. Me pregunté si había algo que hubiera podido hacer distinto, pero enseguida me di cuenta de que esa pregunta no llevaba a ningún sitio. La realidad es que, aunque hubiera querido evitarlo, la distancia entre nosotros se había ido acumulando como polvo, capa tras capa, hasta que ya no podíamos reconocernos. Cerca de las 4 de la madrugada, sin haber dormido ni un minuto, me levanté del sofá con un impulso que no supe controlar. Tenía la sensación de que necesitaba aire, aunque estuviéramos en febrero y el frío del balcón se te metiera en los huesos. Abrí la puerta corrediza y salí con el pijama puesto, apoyando las manos en la barandilla como si necesitara agarrarme a algo para no venirme abajo. Desde el 7º piso se veía la Gran Vía casi vacía, iluminada por esas luces amarillas que siempre me han parecido tristes. Y ahí, mirando el tráfico mínimo de la madrugada, sentí que mi vida se me estaba escapando entre los dedos y yo no había hecho nada para detenerlo. Lo más duro de todo es que yo todavía quería creer que aquello tenía solución. Quería creer que bastaba con hablarlo, con buscar un momento tranquilo, con poner las cartas sobre la mesa. Pero también sabía que, para eso, los dos teníamos que querer arreglarlo. Y por primera vez en años, me asaltó la duda de si ella todavía quería estar conmigo. No tenía pruebas, no tenía una razón concreta, pero esa duda me atravesó como un puñal. Y cuando una duda así aparece, por mucho que intentes ignorarla, ya no desaparece. Volví al sofá cuando el cielo empezaba a aclararse. No dormí. No podía. Sentía que estaba sentado en una especie de antesala, como si algo importante fuese a revelarse pronto, algo que llevaba demasiado tiempo oculto. No sabía qué era, pero por primera vez me atreví a admitir que tenía miedo. Miedo real. Miedo a descubrir la verdad. Miedo a que la vida que creía tener no fuera la que realmente estaba viviendo. Y fue en ese instante, cuando el sol empezaba a asomar tímidamente entre los edificios, que tuve claro que lo que ocurrió aquella noche no era casual. No era un simple mal día. Era el punto de partida. El inicio de algo que no iba a ser fácil ni agradable. Era el primer aviso de que todo estaba a punto de cambiar. La mañana siguiente fue extraña desde el primer minuto. Yo llevaba horas despierto y Laura salió del dormitorio como si nada, como si la noche anterior no hubiera pasado absolutamente nada, como si yo no hubiera dormido en el sofá, como si no hubiera visto su mirada antes de cerrar la puerta. Me dijo buenos días con una voz neutra, ni fría ni cálida, simplemente neutra, como si fuéramos compañeros de piso que se cruzan antes de ir al trabajo. Se preparó un café sin preguntarme si quería uno, lo cual era raro porque incluso en los momentos más tensos solíamos mantener esos gestos mecánicos que ayudan a sobrevivir a las rutinas. Me quedé mirándola desde la mesa del salón, intentando descifrar esa especie de muralla emocional que traía encima. Me pregunté si habría dormido bien, si habría pensado en lo que estaba pasando o si, directamente, había decidido no pensarlo. Yo no tenía claro nada, pero ella parecía tenerlo todo cerrado y archivado en algún lugar al que no tenía acceso.
No habíamos hablado más de 2 frases cuando dijo que tenía prisa, que había quedado antes de entrar a la oficina para revisar unas cosas. No especificó qué cosas ni con quién. Tampoco esperaba que lo hiciera, pero su tono tenía algo raro. Demasiado preparado. Demasiado funcional. Me dio un beso rápido que no sentí y salió por la puerta dejando detrás un olor a café recién hecho que no conseguía tapar la sensación de vacío que me había dejado su silencio. Yo tenía que teletrabajar ese día, así que me quedé en casa intentando concentrarme en informes que no me importaban en absoluto. Cada vez que levantaba la vista de la pantalla, miraba hacia el pasillo, como si esperara que ella apareciera para decirme algo que pusiera sentido a todo. Pero no aparecía nadie. Solo el eco de mis propios pensamientos. Hacia media mañana, recibí un correo del administrador de la comunidad. Un mensaje sin importancia, según pensé, pero cuando lo abrí vi que hablaba de una reunión extraordinaria sobre el trastero comunitario del bloque. Lo curioso es que mencionaba que algunos vecinos habían avisado de movimientos extraños y de que un par de candados parecían haber sido forzados recientemente. Uno de ellos, según el correo, era el del trastero número 14. El nuestro. Solo leer eso me dio un vuelco en el estómago. No por el candado en sí, sino porque hacía semanas que no bajaba al trastero. Laura solía encargarse de dejar allí cosas que no usábamos. Yo ni recordaba que había dentro. Y sin embargo, al leer forzado sentí una punzada de nervios que no supe justificar. El administrador pedía que bajáramos todos a revisar si faltaba algo. Pensé ignorarlo. Pensé que era una tontería y que no tenía por qué moverme de casa. Pero algo dentro de mí insistía. Un pequeño empujón que decía, baja. Comprueba. No te quedes con la duda. Me puse una chaqueta ligera, bajé por las escaleras, el ascensor llevaba días fallando, y, cuando llegué al sótano, me sorprendió encontrar la puerta abierta. No del trastero, sino del pasillo principal, que siempre suele estar cerrada. Había un silencio húmedo y un olor a polvo que me resultó incómodo. Encendí la luz y avancé por el corredor hasta el número 14. Ahí estaba nuestro candado, efectivamente roto, colgando torcido como si lo hubieran arrancado de un tirón. No me cuadraba nada, no teníamos nada de valor ahí dentro. ¿Quién rompería un candado para robar una colchoneta vieja y un ventilador que ni funcionaba? Empujé la puerta. Dentro parecía todo normal. Cajas apiladas sin orden, una bicicleta que nunca usábamos, un par de bolsas de cosas que íbamos acumulando con la idea absurda de vender algún día. Estuve a punto de volverme cuando noté una caja abierta en la esquina izquierda. No porque estuviera abierta, sino porque estaba llena de ropa que no me sonaba. Ropa que sabía perfectamente que no era mía. Y tampoco parecía ropa de Laura. Era ropa masculina. Casual. Neutral. De esas que podría llevar cualquiera, pero que no correspondía con nada que yo conociera. Lo primero que pensé fue que quizá era ropa de mi cuñado, de alguna mudanza antigua. Pero no tenía sentido. Nunca habíamos guardado nada suyo. Me agaché, levanté una camiseta negra sencilla, sin estampados, y al hacerlo noté que debajo había una chaqueta doblada con demasiada pulcritud. Al cogerla, algo cayó del bolsillo interior. Un pase de acceso. Un identificador de empresa. Un nombre. No era el mío. Y tampoco era el de Laura. Era un nombre masculino, con foto identificativa. Lo miré durante unos segundos que me parecieron interminables. Reconocía la cara. No porque le conociera personalmente sino porque lo había visto en una ocasión concreta, una cena de empresa de Laura, hacía unos meses. Ella había insistido en que la acompañara, cosa que ya de por sí me había parecido extraña porque no solía invitarme a ese tipo de eventos.
Y en esa cena, ella habló con ese hombre durante un buen rato mientras yo charlaba con otro compañero suyo. No me pareció nada raro en su momento, simplemente otro colega. Ni recuerdo su nombre de entonces, pero ahí estaba impreso. Y, de pronto, algo hizo clic dentro de mí, como si piezas que no tenían relación de pronto encajaran sin aviso previo. Me quedé paralizado. Mirando esa foto. Ese nombre. Esa ropa. Todo guardado en nuestro trastero. Todo escondido, pero no demasiado. Como si alguien hubiera confiado en que yo no bajaría nunca. Y tenía razón, yo no bajaba. Por eso había funcionado. Me levanté lentamente, sintiendo una especie de calor desagradable subirme desde el pecho hacia la cara. No sabía si era rabia, miedo o simplemente incredulidad. Todo era demasiado absurdo. ¿Por qué habría ropa de ese hombre en nuestro trastero? ¿Qué hacía su identificador ahí? Y, sobre todo, ¿por qué Laura tenía acceso a esto? Era imposible pensar que no lo sabía. Nadie guarda por error las pertenencias de un compañero de trabajo en un trastero privado. Y desde luego nadie rompe un candado para esconder nada sin una razón. En ese momento pasó algo que no esperaba, escuché pasos en el pasillo del sótano. No fuertes, pero sí lo suficientemente claros para que me entrara un frío en la espalda. Me quedé quieto, sin moverme. Los pasos se acercaron unos metros y luego se detuvieron. No oí ningún ruido más. Yo no respiraba. Durante unos 10 segundos que se me hicieron eternos, pensé que alguien iba a aparecer en la puerta del trastero. Pero no ocurrió. Los pasos siguieron, alejándose por donde habían venido. Y yo me quedé ahí, solo, con el corazón acelerado y el identificador en la mano como si me quemara. Salí del trastero despacio, asegurándome de que no había nadie. Subí a casa sin recordar ni un tramo de las escaleras. Cerré la puerta del piso y apoyé la espalda contra ella, igual que la noche anterior, pero esta vez con una sensación muy distinta, no era desconcierto, era una verdad que se abría paso dentro de mí a golpes. Ya no era solo intuición. Ya no era una mirada extraña. Ya no era una distancia difícil de explicar. Era evidencia. Era concreta. Y estaba en mis manos. Me fui al salón, dejé el identificador sobre la mesa y me quedé mirándolo como si fuera un objeto prohibido. Minutos después, cuando conseguí reaccionar, me di cuenta de que lo que me dolía no era el objeto en sí. Lo que me dolía era que, en el fondo, había estado preparándome para esto desde la noche anterior. Como si la parte de mí que todavía confiaba en Laura se hubiera estado resistiendo, pero otra parte, una más silenciosa y honesta, supiera que la verdad estaba a punto de aparecer. Y ahí estaba. La ropa. El candado roto. El nombre del hombre con el que ella llevaba semanas más distante que nunca. El mismo con el que había hablado aquella noche de la cena, una conversación que ahora recordaba con una claridad que me daba náuseas, como si la memoria hubiera estado esperando el momento exacto para sacarla de la sombra. No quise llorar. No por orgullo, sino porque sentía que si empezaba no iba a ser capaz de parar. Me quedé sentado, con las manos entrelazadas, mirando el identificador como si me estuviera obligando a admitir lo que todavía no quería aceptar del todo. En algún momento de esa mañana, aunque no sabría decir exactamente cuándo, pensé algo que me dio miedo: esto no es un error. Esto no es un malentendido. Esto es algo que llevaba tiempo ocurriendo y yo he sido el último en enterarme. Lo supe. Lo sentí. Lo entendí. Y aunque todavía me faltaban respuestas, aunque aún no conocía los detalles, aunque aún no sabía hasta dónde había llegado todo, lo esencial ya estaba claro. Laura me estaba engañando. Y yo acababa de descubrirlo de la forma más absurda, inesperada y devastadora posible.
Cuando Laura llegó aquella tarde, yo llevaba más de 2 horas sentado en el sofá con el identificador encima de la mesa, como si fuese un objeto radiactivo que estuviera contaminando todo el salón. Sabía que tenía que hablar con ella, sabía que no podía aplazarlo, pero también sabía que la conversación iba a romper algo que quizá ya estaba roto desde antes. Cuando la escuché abrir la puerta, no me moví. Ella entró con un hola rápido, dejó las llaves en el cuenco del recibidor y se quitó el abrigo como si fuera un día normal. Tardó unos segundos en darse cuenta de que yo no había contestado. Cuando se asomó al salón y me vio allí, sentado, con la mirada clavada en la mesa, se frenó en seco. No dijo nada, pero su expresión cambió. No fue miedo. Fue incomodidad. Y eso me confirmó que lo que pasaba no era una tontería. Ella dio 2 pasos hacia mí y preguntó: ¿pasa algo? Lo dijo con un tono tan automático que me cabreó al instante. Le señalé la mesa sin hablar. Ella miró el identificador, frunció ligeramente el ceño y luego volvió la vista hacia mí. Durante unos segundos no reaccionó, como si estuviera calculando lo que tenía que decir. Yo no quería darle tiempo, pero también sabía que tenía que escucharla antes de explotar. Me humedecí los labios y dije: ¿me explicas por qué hay ropa de este hombre en nuestro trastero? Mi voz salió más baja de lo que esperaba, pero firme. Ella tardó demasiado en contestar. Lo suficiente para que aquello me doliera todavía más. Finalmente soltó un no sé de qué hablas que me pareció tan forzado que sentí una punzada de vergüenza ajena. Cogí el identificador con 2 dedos, se lo puse delante y dije: esto estaba dentro de una chaqueta suya que estaba dentro de una caja nuestra. En nuestro trastero. No finjas que no lo has visto nunca. Laura tragó saliva. Apartó la mirada. Y dijo una frase que jamás pensé que iba a oír de su boca: no tenía que estar ahí. Esa frase, dicha así, sin rodeos, sin una excusa preparada, me atravesó el pecho. No porque fuera una confesión directa, sino porque era peor, era la aceptación involuntaria de que aquello tenía dueño, propósito y contexto. Le pregunté por qué está ahí. Ella se llevó una mano a la frente como si estuviera cansada, muy cansada, y soltó un suspiro largo antes de decir: no quiero hablar de esto ahora. Aquello fue como echar gasolina al fuego. Me levanté de golpe, sentí la sangre latir en las sienes y dije: pues lo vas a hablar ahora, porque he pasado todo el día intentando no volverme loco. Ella dio un paso hacia atrás, no por miedo, sino porque sabía que no podía esquivar más la conversación. Me miró a los ojos por primera vez desde que llegó, pero no con cariño ni con arrepentimiento, sino con una mezcla de resistencia y resignación. Es complicado, dijo. Yo me reí, una risa breve y amarga que ni quise contener. No, Laura, no lo es. No es complicado. Hay ropa de un hombre que no soy yo en nuestro trastero. No hay que ser un genio para entender lo que significa. Ella negó con la cabeza, como si yo estuviera exagerando, lo cual me irritó todavía más. No lo entiendes, murmuró. Pues explícamelo, contesté. Porque llevo meses notando que te alejas, llevo meses viéndote fría, llevo meses sintiéndome un extraño en mi propia casa. Y ahora encuentro esto. Dame una explicación que no me destruya más de lo que ya me has destruido tú sola. Laura se sentó en la silla del comedor como si le faltaran fuerzas. Se cubrió la cara con las manos unos segundos antes de hablar. Yo permanecí de pie, porque sentía que si me sentaba iba a desmoronarme. Ella murmuró: no ha sido lo que crees, pero su voz tembló lo suficiente para que yo entendiera que sí lo era. Le dije: no digas eso. No lo digas si no lo crees. No me mientas más. Ella bajó las manos, me miró, y durante un segundo vi algo parecido a culpa. Pero se desvaneció enseguida. Él no tenía por qué dejar sus cosas ahí, dijo. Esa frase me encendió de golpe.
No estamos hablando de dónde deja él sus cosas, estamos hablando de ti, respondí. ¿Qué relación tienes con él? ¿Desde cuándo? ¿Qué está pasando? Ella respiró hondo, como si estuviera a punto de lanzarse por un precipicio emocional. No quería que te enteraras así, dijo. Y esa oración, esa estructura exacta de palabras, me derrumbó por dentro. Porque era una confirmación disfrazada de lamento. No dijo no hay nada. No dijo te estás equivocando. Dijo no quería que te enteraras así. Me apoyé en la mesa para no perder el equilibrio. Sentí un mareo breve, como cuando te dicen una noticia que te supera. Y seguí, con la voz más rota de lo que me habría gustado, preguntando ¿qué has hecho, Laura? Ella apartó la mirada hacia la ventana y respondió no lo sé. Me reí de lo absurdo que era todo. Claro que lo sabes, dije. Lo sabes perfectamente. Yo no sé nada. Tú sí lo sabes. Tú sabes exactamente qué es esto. Laura empezó a hablar, pero su explicación no era una explicación, era un maremoto de frases contradictorias. No quería hacer daño, no era algo serio, no sé en qué estaba pensando, todo se me fue de las manos, no es lo que piensas, pero tampoco puedo decir que no haya pasado nada. Cada frase era un golpe distinto. Yo la escuchaba sin interrumpirla porque no tenía fuerzas para hablar. Solo podía tragar esa mezcla de verdades a medias que no aclaraban nada pero dejaban claro lo esencial, había algo. Algo real. Algo que no debería estar ahí. Finalmente, ella dijo la frase que más me sorprendió, no porque fuera sincera, sino porque era la primera vez que escuchaba algo directo en toda la conversación. No estoy bien contigo desde hace tiempo y no sabía cómo decírtelo. Eso me clavó al sitio. Porque de pronto entendí que ella llevaba viviendo esta distancia mucho antes que yo. Ella lo sabía. Ella lo reconocía. Y yo había sido el último idiota en enterarse. Le dije si no estabas bien, podrías haberme hablado. Podrías haberme dicho algo. Ella respondió no quería perder lo que teníamos, pero tampoco sabía cómo seguir. Una contradicción más. Me senté finalmente porque sentía que las piernas ya no me sostenían. Me pasé las manos por la cara y dije ¿te has enamorado de él? Ella tardó demasiado en contestar. No lo sé, dijo al final. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió de forma definitiva. No porque se hubiera enamorado o no, sino porque ya no importaba. Lo que importaba era la indecisión, la frialdad, la distancia, la forma en que su vida había seguido un camino al que yo no fui invitado. Guardamos silencio un rato largo, un silencio que no se podía rellenar con nada. Cuando pude volver a hablar le dije necesito la verdad. Toda. No puedo seguir respirando en esta casa si no la sé. Ella asintió lentamente, como si supiera que la conversación no había terminado ni mucho menos, pero que ella tampoco tenía fuerzas para seguir. Aquella tarde, en ese salón que tantas veces fue un lugar seguro para los dos, entendí que la traición no siempre es un acto puntual, no siempre es una escena clara. A veces es una sucesión de silencios, de ausencias, de cajas escondidas en un trastero, de miradas desviadas, de excusas cansadas. Y esa es la peor parte, la traición acumulada. La que no se nota hasta que es demasiado tarde. Y lo que vino después no fue calma. Fue otra etapa. Otra lucha. Otra decisión. La parte en la que yo dejé de ser espectador y empezaron las consecuencias. La noche después de la confrontación me quedé sentado en la mesa del salón hasta casi las 3 de la madrugada, sin tocar la cena que había dejado fría en el plato, sin mirar el móvil, sin moverme del sitio. Laura se encerró en el dormitorio y no volvió a salir. No intentó hablar, no pidió disculpas, no se acercó a explicarme nada más. Y ese silencio suyo,
esa manera de desaparecer dentro del mismo piso en el que vivíamos juntos, me encendió algo por dentro que no había sentido en toda mi vida adulta, una mezcla de rabia, dignidad herida y una claridad que nunca había tenido antes. Durante años pensé que, si alguna vez me pasaba algo así, yo sería el tipo de persona que perdona, que intenta reconstruir, que habla, que dialoga, que busca motivos. Pero esa noche me descubrí pensando lo contrario, no quiero salvar nada. Quiero recuperar mi vida. Y quiero que ella sienta, aunque sea un poco, la consecuencia de lo que ha hecho. No para hacerle daño gratuito, no por venganza infantil, sino porque no estaba dispuesto a salir de aquello como el ingenuo que no se enteró de nada y que aceptó cualquier versión edulcorada de los hechos. Me levanté de la mesa y fui al escritorio donde guardábamos documentos. Saqué todas las carpetas, todas las hojas, todos los contratos, todas las facturas. Tenía que saber exactamente qué compartíamos, que dependía de mí, que dependía de ella, y que podía mover sin ponerme en riesgo. Durante años fui el que llevaba la parte administrativa de la casa, así que no fue difícil ordenar la información, nuestras cuentas conjuntas, el alquiler, los recibos, los gastos mensuales, los seguros. Lo revisé todo con la misma seriedad con la que uno revisa los datos de un proyecto que está a punto de hundirse. Porque eso era lo que estaba pasando, nuestro proyecto estaba hundido, pero yo aún podía decidir cómo bajarme de él. Mientras ordenaba papeles, pensé en algo que ella había repetido varias veces en los últimos meses, me agobia que dependamos tanto uno del otro. Lo decía como quien lanza una indirecta disfrazada de comentario casual. Esa frase, antes molesta, ahora cobraba un sentido distinto. Me pregunté si realmente quería irse de mi vida o si simplemente quería tener un pie dentro y otro fuera, según le convenía. Y entendí que, si yo no hacía nada, sería yo quien acabara viviendo en un limbo emocional, soportando excusas, dudas, medias verdades y visitas furtivas al trastero. No. Eso no iba a pasar. Decidí que la venganza no iba a consistir en gritos, insultos ni amenazas. Nada de eso sirve. Mi plan sería simple, limpio y completamente legal, quitarme de su vida de la forma más clara posible sin avisarle, sin explicarle nada, sin darle tiempo a recomponer un discurso que me manipulara. Si ella había tomado decisiones sin mí, ahora yo iba a tomar la mía sin ella. Quería que sintiera la ruptura no como un acto impulsivo, sino como una consecuencia de su silencio. Empecé con lo más básico, pedí una cita con un abogado de familia para la mañana siguiente. No porque quisiera iniciar un proceso de separación inmediato, todavía necesitaba entender mis opciones, sino porque no quería improvisar y cometer errores que luego me costaran caro. A las 8 de la mañana, mientras Laura seguía metida en el dormitorio fingiendo dormir, yo ya estaba saliendo por la puerta con mi carpeta bajo el brazo. El abogado fue directo. Le conté lo esencial, sin adornos, la distancia, el descubrimiento en el trastero, su falta de explicaciones claras. Me preguntó si tenía pruebas, le dije que sí, aunque no sabía todavía qué valía y qué no. Me dijo que en España los motivos emocionales no importan demasiado para un divorcio, que lo importante es cómo gestionas lo práctico. Y entonces me dijo algo que me marcó: si quieres marcharte, puedes hacerlo. No tienes que pedir permiso emocional a nadie. Solo asegúrate de protegerte legalmente antes de mover nada. Al salir del despacho, ya tenía un plan que no había imaginado 24 horas antes. Volví a casa con una decisión silenciosa: me iba a marchar. No de forma definitiva, no de manera impulsiva, sino estratégicamente. Me iría una semana a casa de un amigo, pero sin avisarle a ella hasta que ya estuviera fuera. No como castigo, sino como un gesto claro de que la relación había cruzado una línea de la que yo no iba a retroceder. Lo que yo buscaba con esa salida no era humillarla, sino obligarla a enfrentarse a la realidad que llevaba meses evitando. Cuando uno vive acomodado en la mentira,
La ausencia del otro es un golpe que duele más que cualquier reproche. Aquella tarde, mientras Laura trabajaba en el escritorio del dormitorio y yo fingía revisar correos en el salón, preparé una maleta pequeña con ropa suficiente para una semana. La cerré con cuidado, la metí dentro del armario grande del pasillo y la dejé lista para sacarla en cuanto pudiera. No temblé. No dudé. No pensé en lo que ella sentiría al verlo. Pensé en mí. En mi dignidad. En no convertirme en un personaje secundario de mi propia vida. Mi siguiente paso fue aún más calculado, cancelé la renovación automática de nuestra cuenta conjunta. No cerré nada, solo eliminé el acceso automático a ciertos pagos que yo siempre cubría. Quería que, de repente, sin previo aviso, Laura sintiera el peso real de gestionar lo que yo llevaba años sosteniendo. De nuevo, no por castigo, sino por claridad. Para que entendiera que ya no estábamos en el mismo barco. Luego hice algo que me costó más que todo lo anterior, escribí una carta. No una nota sentimental. No una despedida dramática. Una carta breve, sincera, directa. Le conté que me iba unos días, que necesitaba distancia, que había límites que ya no podía tolerar y que, si ella necesitaba pensar, yo también necesitaba hacerlo sin ella delante. Le dije que no esperaba explicaciones, que no quería una escena, que no buscaba convencerla de nada. La carta no tenía insultos, ni reproches, ni amenazas, solo una frase final que resumía exactamente mi estado mental: si quieres saber qué pasa, tendrás que asumir tu parte de responsabilidad. Esa noche Laura salió del dormitorio a las 10 para cenar algo ligero. Yo ya había dejado la carta sobre la mesa del salón, doblada. Ella la vio, pero la ignoró. Como si yo fuera un mueble más. No dijo ni una palabra. Y esa actitud suya, tan distante, tan arrogante en su aparente normalidad, terminó de empujarme a dar el paso final. Esperé a que se duchara. Abrí la puerta del armario del pasillo, cogí la maleta, las llaves, la carpeta con documentos. Salí sin hacer ruido. Cerré la puerta con una suavidad que me pareció incluso irónica. Mientras caminaba hacia el ascensor, me repetí una frase que jamás pensé que sería capaz de usar: esto es por mí, no por ella. Al llegar a la calle, respiré como si no hubiera respirado en semanas. Llamé a mi amigo Marcos, que me abrió su casa sin hacer preguntas. Le dije que luego le explicaría. Me preparó un sofá y una manta. Yo me senté, apoyé la espalda en el respaldo y, por primera vez desde que todo empezó, sentí algo parecido a calma. No felicidad. No alivio. Calma. Al día siguiente, muy temprano, recibí el primer mensaje de Laura. 3 palabras. ¿Dónde estás? Y supe que mi ausencia empezaba a hacer su trabajo. El mensaje de Laura llegó a las 7:20 de la mañana: ¿dónde estás? Lo vi mientras estaba sentado en el sofá de Marcos, con un café que él me había preparado aunque ni siquiera le había pedido nada. No respondí. No porque quisiera castigarla, sino porque todavía no tenía claro qué quería decirle y porque intuía que cualquier respuesta impulsiva podría generar una conversación que no estaba preparado para tener. A los pocos minutos llegó otro mensaje: podemos hablar cuando vuelvas. Esa frase me irritó. No había vuelta programada. No había un cuándo. Ella hablaba como si yo estuviera haciendo una rabieta temporal, como si estuviera dando un paseo para despejarme y luego regresara dócilmente al orden habitual. No le contesté tampoco. Apagué el móvil un rato y me obligué a concentrarme en respirar despacio, porque la mezcla de rabia y tristeza me estaba provocando un dolor de cabeza que parecía no tener fin. Marco salió de su habitación con el pelo revuelto y me preguntó si quería desayunar algo más sólido. Le dije que no. Él no insistió. Se sentó en el sillón de enfrente y me dijo: cuando quieras hablar, aquí estoy. Agradecí que no me presionara.
Yo todavía estaba procesando la sensación extraña de haber dormido fuera de casa después de años sin hacerlo. Me sentía como alguien que ha abandonado su vida sin tener claro hacia dónde va. No había euforia ni alivio. Solo una calma rara mezclada con un vacío enorme. Cuando encendí el móvil otra vez, Laura había enviado un mensaje más: no entiendo qué está pasando. Me reí en silencio al leerlo, pero no de forma agradable. Era un intento de ponerse en posición de víctima. No entiendo, cuando la que llevaba meses callando era ella. No respondí. Decidí que la conversación tendría lugar solo cuando yo estuviera preparado, no cuando ella lo exigiera. Pasé la mañana trabajando desde el portátil de Marcos, sin concentrarme demasiado. Cada cierto tiempo miraba el móvil, no por ansia, sino porque quería medir hasta dónde llegaba su insistencia. A mediodía, sin embargo, llegó un mensaje distinto a los anteriores: si no quieres hablar por aquí, dime al menos si estás bien. Ese sí lo leí con otro tono. No supe si era genuino o si era parte del mismo discurso tibio que venía usando desde nuestra primera conversación, pero al menos sonaba menos arrogante. Me quedé un buen rato pensando qué contestar. Finalmente escribí: estoy bien. Necesito unos días. Y solo eso. No di explicaciones, no pregunté nada, no abrí ninguna puerta emocional. Ella tardó menos de un minuto en responder: ¿podemos vernos esta tarde y hablar en persona? Le dije que no. Le dije no hoy. Y ahí quedó. Pasé el resto del día con una sensación que no encajaba en ninguna categoría emocional clara. No era rabia pura, no era tristeza pura, no era confusión pura. Era una mezcla de todo. Como si mi mente fuera incapaz de procesar una sola emoción sin que las otras aparecieran inmediatamente detrás. Marco salió a trabajar por la tarde y me quedé solo en su piso, caminando de un lado a otro, repasando mentalmente todos los momentos de mi relación con Laura que ahora tenían un color distinto. No eran recuerdos felices ni tristes, sino reinterpretados. Y eso dolía más que cualquier descubrimiento concreto: darte cuenta de que la historia que tenías en la cabeza era, en parte, una versión incompleta. Eso da vértigo. Hacia las 9 de la noche, recibí un mensaje más largo de Laura: he leído tu carta. No sabía que estabas tan al límite. Esto se nos ha ido de las manos. Podemos hablar cuando quieras. No quiero que tomes decisiones precipitadas. Me quedé mirando esas palabras. Precipitadas. Me entró una rabia tranquila, una que ya no quemaba como los días anteriores, sino que pesaba. Porque no había nada precipitado. Lo precipitado había sido lo suyo. Lo mío era consecuencia. Le contesté: hablaremos, pero no hoy. Mañana por la tarde. Ella aceptó enseguida, como si temiera que si insistía un poco más yo desaparecería del mapa sin darle opción. La mañana siguiente fue extraña. Me levanté tarde, casi a las 10. Marcos no estaba. Me dejó un mensaje diciéndome que volvía para comer. Aproveché la soledad para pensar en qué quería decirle exactamente a Laura. No iba a volver a casa a pedir explicaciones con desesperación. No iba a rogar, ni a llorar, ni a suplicar que recuperáramos algo que ya no existía. Mi objetivo era más simple y más complejo a la vez: entender qué quería ella y entender qué quería yo. No para arreglarlo, sino para poder cerrar la etapa sin quedarme con preguntas sin respuesta que me persiguieran durante años. A las 6 de la tarde, bajé al portal de nuestro edificio. No quise subir a casa. No quería verla en ese escenario donde ella dominaba cada rincón. Prefería un espacio neutral. La cité en la entrada y llegó puntual, con una expresión que no supe descifrar. No parecía enfadada, no parecía triste, no parecía aliviada. Parecía descolocada. Como si no supiera qué versión de sí misma usar conmigo.
Yo estaba apoyado en una columna y ella se acercó despacio, mirándome con una mezcla de sorpresa y cautela. ¿Podemos hablar arriba?, preguntó. No, respondí. Aquí está bien. Ella asintió, aunque noté que le incomodaba. Se cruzó de brazos, un gesto defensivo que me dejó claro que la conversación no iba a ser sencilla. No sé por dónde empezar, dijo ella. Empieza por decirme la verdad, contesté, sin levantar la voz. Ella bajó la mirada al suelo, respiró hondo y empezó con una frase que parecía preparada, pero que aún así sonaba sincera. No pensé que llegaríamos a este punto. No pensé que fueras a irte. No pensé que, se detuvo, buscando las palabras, que te fuera a hacer tanto daño. Me limité a mirarla sin expresar nada. No quería salvarla de su incomodidad. No sabía cómo gestionar lo que sentía, continuó. Llevaba mucho tiempo confundida. Me sentía atrapada. Y sí, cometí errores, muchos. Pero no supe parar a tiempo. ¿Estás enamorada de él?, pregunté, aunque ya no esperaba una respuesta clara. Ella negó con la cabeza, pero no con convicción. No lo sé, dijo. Fue algo que empezó de manera tonta, sin intención, sin pensar. Me hizo sentir cosas que creía que había perdido. Me gustaba hablar con él porque no esperaba nada de mí. Era fácil. Era ligero. Me dolió, pero lo acepté. ¿Y yo sí esperaba algo?, pregunté. No tú, respondió rápido. La vida contigo. La rutina. La responsabilidad. Todo lo que hemos construido. A veces sentía que era demasiado. Y cuando él apareció, me agarré a esa sensación de novedad sin pensar en las consecuencias. Guardamos silencio. Ella respiraba rápido. Yo, lento. Entonces, dije finalmente, ¿qué quieres ahora? Ella levantó la vista. Tenía los ojos brillantes, pero no llegó a llorar. No quiero perderte, dijo. No quiero que esto se acabe así. Pero lo empezaste tú, respondí. Ella asintió, derrotada. Y ahí, justo ahí, comprendí algo que llevaba días intentando descifrar. Yo ya no sentía lo mismo. Todavía había cariño, sí. Todavía había dolor porque me había importado de verdad. Pero el vínculo que teníamos, ese que durante años me pareció indestructible, estaba fracturado de una forma que no tenía arreglo. No era venganza. No era castigo. No era orgullo. Era un cambio interno, profundo, irreversible. Necesito cerrar esto, le dije con calma. No quiero hacerlo desde el rencor. No quiero que esto se convierta en una guerra. Pero tampoco puedo seguir como si no hubiera pasado nada. Ya no puedo volver a lo de antes. Ella se cubrió la boca con una mano, como si la frase le hubiera dado un golpe seco. Yo seguí. Lo que hiciste tuvo consecuencias. Y esta es una de ellas. No voy a odiarte. No voy a hacerte daño. Pero tampoco voy a vivir en una mentira para salvar las apariencias. Laura empezó a llorar, pero de manera contenida, como si no quisiera que la gente que pasaba cerca nos viera. No intenté consolarla. No por crueldad, sino porque ese ya no era mi papel. ¿Entonces, es eso?, preguntó entre lágrimas. ¿Se ha acabado? Tardé unos segundos en responder, porque quería decirlo sin temblar. Sí, dije al final. Para mí, sí. Y ahí lo supe. No porque hubiera rabia, sino porque ya no la había. No porque hubiera dolor, sino porque empezaba a transformarse en algo más soportable. La aceptación llegaba, no como una liberación inmediata, sino como una evidencia clara: nuestro matrimonio había terminado antes de que yo me diera cuenta. Y ahora, por primera vez, estaba dispuesto a aceptarlo sin justificarlo.
Ella bajó la cabeza, cruzó los brazos otra vez y dijo con una voz rota: «Lo siento de verdad». Asentí. «Lo sé. Pero no es suficiente». Se quedó quieta, y yo también. Un silencio largo, inevitable, incómodo, pero sincero. «Me iré unos días más», añadí. «Luego hablaremos de lo práctico. Sin prisas. Sin peleas». Ella asintió, incapaz de mirarme a los ojos. Y así terminó nuestra última conversación como pareja. No con un grito, no con un portazo, no con un insulto. Con una aceptación dolorosa. Pero necesaria. Los días siguientes a nuestra última conversación fueron extraños, no por el dolor en sí, sino por la calma que vino después. Una calma rara, no agradable, pero tampoco insoportable. Era como si mi cabeza hubiese decidido por fin que no podía seguir sosteniendo un peso que llevaba meses empujándome hacia abajo. Me quedé en casa de Marcos casi una semana más, y aunque él intentó sacarme a tomar algo en un par de ocasiones, la verdad es que yo necesitaba más estar solo que acompañado. Lo que más me sorprendió es que no lloré. No al menos de la forma que siempre imaginé cuando pensaba en rupturas. Hubo momentos de tristeza profunda, sí, y ratos en los que la mente se iba sola hacia los recuerdos de los primeros años de relación, cuando todo era sencillo y directo y parecía imposible que un día acabáramos así. Pero era un tipo de tristeza distinto, más parecido a la nostalgia por una versión de mí mismo que ya no existe que por la pérdida de ella. Durante esos días me di cuenta de que gran parte del dolor no venía de la infidelidad en sí, sino de todo lo que había ocurrido antes, de los silencios, de las evasivas, de la distancia silenciosa que yo había normalizado sin darme cuenta. Me di cuenta de que llevaba demasiado tiempo intentando mantener vivo algo que ya estaba muriendo, y que lo había hecho por miedo, por costumbre, por no enfrentarme a la idea de que dos personas pueden dejar de caminar en la misma dirección sin que nadie tenga intención de hacer daño. Laura me escribió un par de veces más. Mensajes cortos, sin reproches. ¿Dónde estás? Podemos hablar de lo práctico, avisa cuando quieras recoger tus cosas. Y en cada uno de ellos notaba una especie de prudencia que antes no tenía, como si la ruptura le hubiera despertado una lucidez tardía. Yo contesté sin hostilidad, pero también sin darle más espacio del necesario. Era evidente que los dos estábamos procesando cosas por separado. Ella intentaba entender cómo habíamos llegado ahí, yo intentaba entender cómo no lo había visto antes. Pero ya no había vuelta atrás. A veces uno acepta algo no porque lo entienda, sino porque sabe que seguir luchando contra ello sería más destructivo que soltarlo. La primera vez que volví al piso, lo hice con el estómago encogido. Ella no estaba, habíamos acordado que estaría fuera para evitar encontrarnos. Al entrar, me sorprendió ver que había recogido algunas de mis cosas en cajas, pero no de forma fría, sino con cuidado. No había tirado nada ni impuesto ningún orden extraño. Había simplemente separado mis pertenencias. Abrí una caja y encontré una foto nuestra de un viaje a Valencia que habíamos hecho hace años. Ella no la había guardado aparte ni la había eliminado. Solo la había doblado dentro de un álbum. Eso me hizo entender algo importante: Laura no era mi enemiga. No era una villana. No era alguien que quisiera hacerme daño a propósito. Era una persona confundida, que tomó decisiones equivocadas y que no supo gestionar lo que sentía hasta que fue demasiado tarde. Mientras recogía mis camisetas y mis libros, tuve un momento de claridad, ya no sentía rencor. Quedaba dolor, sí, pero no rabia. Y eso me sorprendió más que todo lo demás. Porque durante semanas había estado consumido por una mezcla de enfado y humillación, y sin embargo ahora, estando solo en aquel piso lleno de recuerdos, me di cuenta de que el odio habría sido una carga más que no estaba dispuesto a llevar. Aceptar la verdad era más útil que pelear contra ella. Esa misma tarde dejé las llaves del piso sobre la mesa del salón.
No las tiré, no las dejé con desprecio. Simplemente las dejé ahí, como un gesto final, tranquilo, que marcaba el final de una etapa. Me quedé unos minutos en silencio, mirando el comedor donde habíamos cenado cientos de veces, el sofá donde habíamos visto películas, el pasillo donde tantas veces pasamos de largo sin hablarnos. No fue un momento dramático, ni una despedida cinematográfica. Fue simple. Sobrio. Humano. Al salir y cerrar la puerta, no sentí un derrumbe. Sentí un pequeño vacío, sí, pero también una ligereza que no esperaba. No una felicidad, sino un espacio en el que por fin cabía algo nuevo. Cuando bajé a la calle y respiré el aire frío de la tarde, tuve claro que mi vida ya no era la que tenía hace un mes, pero eso no la hacía peor. Simplemente distinta. Hoy estoy viviendo en un piso pequeño, de alquiler temporal. Tengo pocas cosas aquí, solo lo necesario. No me siento perdido. Tampoco me siento entero. Estoy en un punto intermedio, pero ya no me da miedo reconocerlo. He aprendido que la estabilidad no está en la relación que tienes, sino en cómo te sostienes cuando esa relación desaparece. He aprendido a escuchar mis límites antes de llegar al punto de quiebre. He aprendido que la distancia emocional no aparece de golpe, se construye lentamente, y si no la atiendes, un día se convierte en un abismo imposible de cruzar. Y he aprendido también que no se puede obligar a nadie a querer, ni a permanecer, ni a cambiar. Laura y yo hablamos ahora solo de lo práctico. No hay reproches. No hay escenas. No hay intentos de recuperar algo que ninguno de los dos puede sostener. Ella sigue con su vida, yo sigo con la mía. No sé qué pasará con ella y ese hombre, y por primera vez puedo decir honestamente que no me importa. Esa historia ya no es la mía. Mi energía ya no está ahí. A veces, cuando vuelvo caminando del trabajo, pienso en todo lo ocurrido durante este mes. En cómo empezó con una mirada extraña, continuó con un descubrimiento absurdo en un trastero y terminó con una puerta cerrada para siempre. Y no siento odio, ni nostalgia profunda, ni ganas de volver. Solo siento que es una historia que tenía que terminar así para que yo pudiera seguir adelante sin engañarme. No sé qué viene después, pero por primera vez en mucho tiempo no me siento atrapado. Tengo espacio, tengo silencio, tengo tiempo. Es una sensación nueva, inquietante, pero honesta. Y eso, a estas alturas, es más de lo que esperaba. Y aunque la ruptura dolió, ahora puedo decirlo sin temblar, lo peor ya pasó. Y lo que venga, será desde una verdad que antes no me atrevía a mirar de frente.